Hola mis amigos, bienvenidos a El Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras. Eh, gracias. Vamos a empezar esta clase esta semana aprendiendo una clase más del libro que estamos estudiando, el canon de las escrituras que estamos estudiando este año, que viene a ser Doctrina y Convenios. El objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar lo aprendido obviamente a los demás y podamos edificarnos todos en venir a Cristo. Así que a empezar la clase, esperando que hayan tenido una bonita semana, esperando de que hayan tenido un primer mes bonito, porque ya se termina el mes, y vamos a empezar a la clase dando el inicio, sabiendo que o diciendo que este año estamos estudiando el canon de las escrituras de doctrina y convenios. Nos corresponde lo que es la del 27 de febrero al 2 de febrero, que ya viene a ser los primeros días de febrero, el segundo mes del año. Como saben, para los que primera vez nos acompañan, estamos estudiando del manual Ven, sígueme. Manual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos corresponde lo que es el episodio 5. Han pasado 5 semanas ya desde que hemos empezado este año, así que espero que nos puedan acompañar. Si no te has puesto al día, si no has seguido las escrituras, mi amigo, te invito a que lo hagas. Todavía estamos al inicio, todavía hay tiempo para que podamos este año disfrutar lo que es doctrina y convenios y la historia de la iglesia. Nos corresponde lo que es de doctrina y convenios, las secciones 3 al 5 o capítulos 3 al 5. ¿Verdad? Entonces, a empezar la clase, vamos a disfrutarlo y el título de la clase del día de hoy es Mi obra avanzará. Eso está basado en Doctrina y Convenios, sección 3, versículo 16. ¿Cuál es lo que dice? Sin embargo, mi obra avanzará, pues por cuanto el conocimiento de un Salvador ha venido al mundo, mediante el testimonio de los judíos, así también llegará a mi pueblo el conocimiento de un Salvador. Fin del versículo. Eso es lo que dice en Doctrina y Convenios, sección 3, versículo 16. Y obviamente vemos al presidente Nelson que recalca también el Señor está acelerando su obra. El Jesucristo dice en el versículo 16 de Doctrina y Convenios, mi obra avanzará. Y el profeta actual del año 2025, que viene a ser el presidente Russell M. Nelson, el Señor está acelerando su obra. Así que depende de nosotros. Nos hacemos a un lado para que la obra avance, nos hacemos a un lado para mirar cómo el Señor está acelerando su obra y nosotros nos quedamos contemplando, mirando, o nos unimos a ello, ya dependerá de nosotros. Así que decisiones que uno debe tomar, esperando siempre de que nosotros sabemos que esta obra es verdadera y obviamente tenemos que estar inmiscuidos en esta obra. El objetivo de esta clase es eso, poder inmiscuirnos más en su obra. El objetivo de esta clase es podernos unir a esa obra y ser partícipes. Obviamente que llegue a más gente, que la gente pueda entender, que la gente pueda apreciarlo, apreciar su obra del Señor y obviamente se pueda unir. Ese es el objetivo de las clases. La pregunta es, mi amigo, ¿tú tienes el mismo objetivo o te quieres hacer a un lado, lo miras nada más y dejas que la obra avance y tú te vas a quedar? Eso ya dependerá de cada uno. Eh, Como saben, siempre nos suscriben de gente que nos acompaña, que miran los vídeos, que hacen sus comentarios, nos dejan sus saludos desde República Dominicana. República Dominicana obviamente es una isla caribeña conocida para los que no saben, pues, ¿verdad? Los que ya saben, no hay problema. Es el Caribe, una de las islas del Caribe de República Dominicana, donde tiene una de las mejores playas. Bueno, junto a todo el Caribe tiene las mejores playas. Argentina, desde el sur de Sudamérica, la parte sur, obviamente bañado por el mar Atlántico. Argentina, España, que viene a ser en Europa, la parte donde latina, obviamente España es uno de los pocos países donde se habla español, igual que nuestro idioma. Del estado de Kentucky también, en Estados Unidos, la gente de Ecuador, eso queda pues en Centroamérica, en Sudamérica, en la parte céntrica. La gente de Pachuca también, Pachuca nos escribe, eso está en el estado de México, obviamente, al sur de Estados Unidos. Bolivia, que viene a ser uno de los países terrestres, obviamente no tiene mar, cerca entre Brasil, México, Brasil,
Perú, Chile y Argentina. Los buenos hermanos de Bolivia. También nos escriben de Montana. ¿Dónde queda Montana? Montana pues está al norte de Utah, casi en la frontera, no es que casi, está en la frontera de Estados Unidos con Canadá. Y nos escriben también de Italia, de Venezuela. Muchas gracias por ello, por acompañarnos. Ánimos y buen humor a la gente de Venezuela. em, Esperando que se solucione estos países, tanto Venezuela, la gente de Cuba, la gente de Bolivia, la gente de Nicaragua, que pasan dilemas, ¿verdad? Con sus gobiernos. Eso afecta. Los gobiernos afectan a nuestros países, los cambios que puedan ocasionar. La gente de Venezuela obviamente está pasando por un momento complicado y difícil. A veces cuando doy mi opinión, muchos todavía se ofenden, creen que lo hago por ofender, pero la idea es que siempre esté, que gobierno que esté, nosotros podamos tener la libertad de la expresión. Eso es importante, mi amigo. Si un gobierno da libertad a su gente, es vital. Tú recién vas a entender lo que es la libertad el día que seas libre. Si tú ahorita vives bajo un gobierno opresor, bajo un gobierno dictatorial, no entiendes lo que es la libertad. Es por eso que muy pocos países que tienen la libertad lo pueden hacer. Derecho a la expresión, a hablar, a creer. Yo soy libre de creer. La iglesia participa de esa libertad de expresión, de creencia religiosa. La iglesia no quiere que todos sus miembros en un país, obviamente, desean que sean miembros de la iglesia, pero no coaccionados, que quiere decir obligados. Eso no se necesita, ni que la gente o las personas sean coaccionados, obligados u obligados a que no crean, ¿verdad? No, ustedes no van a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué negar esa fe a la gente? Si no, la gente tiene que tener el albedrío. Pues, ¿y por qué cree eso? Por el albedrío. ¿Y por qué cree eso la iglesia? Porque el albedrío es parte del plan de Dios. El romper el albedrío, eso es el plan de Satanás. Entonces, obviamente que la gente sea coaccionada, obligada a hacer cosas. Eso no se permite dentro del plan y uno como creyente en Cristo, en su plan de salvación, obviamente que tiene que estar de acuerdo. Entonces nos queda estar de acuerdo a un gobierno libre, de democracia, donde yo pueda decidir. Yo voy a la iglesia porque quiero, porque deseo. No quiero ir, pues no voy. A mí no me obliga. Eso aplica solamente para personas mayores de 18 años. Porque si me está escuchando un jovencito y dice, mira lo que dijo el hermano Omar en su clase, soy libre, entonces este domingo ya no voy. No, mi amigo. Si tú eres menor de 18 años, estás obligado a las decisiones paternales o maternales o decisiones de los padres. ¿Ok? Por si acaso, siempre haciendo la aclaración. Entonces vamos a empezar la clase. Y la clase del día de hoy veremos 3 capítulos, capítulos 3, capítulo 4, capítulo 5. No se le dice capítulo, ya lo mencioné creo en una clase, por una razón, porque los capítulos son consecutivos. ¿Qué quiere decir? Es una historia y la historia es consecutiva. ¿Qué quiere decir? Que sigue, pues, ¿no? Es una historia que sigue. Entonces, por lo tanto, son capítulos. Es por eso que así está el libro de Mormón, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así están. Y los capítulos obviamente son subdivididos en versículos. En Doctrina y Convenios no son consecutivos. Por lo tanto, por lo que no son consecutivos se le llama sección. Una sección, un pedazo de bloque se ha puesto. Casi se ha puesto en orden cronológico, pero no consecutivo. Para entenderlo se ha puesto. Es por eso que se llama sección, mi amigo. Así que si no lo sabías, pues ya lo sabes. No son capítulos, son secciones. Porque a veces dicen, ¿por qué se llama? ¿Por qué no lo dicen en Doctrina y Convenios el capítulo 3? Casi es lo mismo, pero para ser más específico se llama sección. Entonces, veremos 3 secciones, lo que son sección 3, 4 y 5. No es mucho, son pequeñas secciones con pequeños versículos, así que es factible que lo podamos leer, entender y disfrutar. Mira lo que te pongo allí. Esto ya lo hemos visto en el libro de Mormón. Si me has acompañado el año pasado, lo hemos visto, este pequeño esquema que he cogido, he traído de lo que es el manual de instituto, si no me equivoco, de la Iglesia de Jesucristo, del manual del libro de Mormón. Antes de empezar, este manual, este esquema, lo he traído de ahí porque está bien específico, es el desglose, lo que viene a ser se puede decir, el detalle del libro de Mormón, las planchas,
cómo consiste y cómo fue la traducción, ¿no? Creo que si lo pueden tomar una foto, lo pueden analizar, espero que se les vea, porque muchos cogen en los teléfonos, lo ven en los teléfonos y lo ves en la computadora, es un poquito más grande, pues, ¿no? Pero te voy a explicar por qué pongo esto. Antes de empezar, tenemos que conocer el contenido de las planchas. Ya lo hemos visto el año pasado al estudiar el libro de Mormón, pero vamos a recordar brevemente. Yo sé que tu mente es lúcida, así que lo vamos a recordar muy breve nada más. La imagen que ven ahorita ustedes en pantalla es como estaba distribuido el libro de Mormón. Así estaba distribuido, ¿correcto? Tal como lo vemos. ¿Qué es lo que contenía el libro de Mormón? Las planchas del Mormón. ¿Qué es lo que contenía? Primero, las planchas menores de Nefi. ¿Qué contenía también? Las planchas mayores de Nefi. ¿Qué contenía también? Las planchas de éter. ¿Qué más contenía? Las planchas de bronce. Todas esas planchas que están en esos 4 círculos, obviamente, todo eso se compendió y formaron lo que es el libro de Mormón. Pero, eso no es el orden que empezó a traducir José Smith. Porque aquí lo vemos así, sí, pues sí, lo empezó desde el comienzo. Aquí hay un alto. ¿Quién dijo que estaba en ese orden? Nadie. Entonces, ¿por qué creemos que está en ese orden? Ese no es el orden que empezó a traducir José Smith. ¿Ok? Él empezó con las planchas mayores. ¿Ok? Préstame atención. Vamos a hacer un zoom. El zoom está ahí. Planchas mayores. Ahí está. Entonces señala la flecha roja. Con esas planchas empezó José Smith a traducir. Es decir, empieza por las planchas mayores. ¿Por qué? Porque acá estaba el libro de Ley. Ahí está, mira, marcadito. ¿Qué contenían las planchas mayores de Nefi? Contenía el libro de Ley, contenía el libro de Mosía, contenía el libro de Alma, el Amán, tercer Nefi, cuarto Nefi, Mormón del 1 al 7. Tal como ven en la imagen. Por lo tanto, esas planchas empezó a traducir José Smith. Sabemos que el primer libro que empezó a traducir José Smith es el libro de Ley, pues, que estaban en las planchas mayores de Nefi y eso eran las 116 páginas traducidas que se le dio a Martin Harris y las perdió. ¿Se acuerda? Sí, pues las perdió. Todo ese librito, por eso señala la flecha, ahí dice el libro de Ley, parte del convenio de Mormón, las 116 páginas traducidas que perdió Martin Harris. Estas páginas que se perdieron ya no se volvieron a traducir. Y después José Smith vuelve a traducir, ¿verdad? Pero y la pregunta es, ¿desde dónde empieza a traducir? ¿Empieza de Primera de Nefi? Esa es la pregunta. No, no empieza de Primera de Nefi. José continúa traduciendo después del libro de Ley y lo hace en las planchas mayores y continúa con el libro de Mosía. Es decir, préstame atención, es decir que José Smith empieza la traducción después de perder las 116 páginas desde el libro de Mosía. No lo hace como señala la flecha de Primera de Nefi. No, empieza de Mosía. ¿Ok? No lo hace de Primera de Nefi, que está en las planchas menores. Primera de Nefi lo hace al final, cuando termina de traducir todo ya. Obviamente que luego se ordena lo traducido, ¿no? Lo traducido, las hojas, los papeles, traducido, escritos por sus amanuenses o escribas, todas esas hojas se ordenan y se manda a imprimir ya en orden. Así sucede. Entonces, vemos que así es la secuencia, más o menos, de la traducción del Libro de Mormón. Y en el verano de 1828, en julio más o menos, se paraliza la traducción. Se pierden las 116 páginas y vuelve a traducir en abril de 1829. Una vez más, se empieza a traducir con, obviamente, las 116 páginas, lo empezó a escribir M. Smith, lo empieza a escribir Martin Harris, escribe también una parte. Luego esas llegan al verano más o menos, en el verano de 1828. ¿Cuál es el verano de 1828? El verano en Estados Unidos comprende los meses de julio más o menos. Se paralizó la traducción. ¿Por qué? Porque se perdieron las planchas. Aquí está, ven, ahí. ¡Plup! Se paralizó la traducción en el año 1828. Pero vuelven a empezar a traducir. ¿Cuándo?
en el año siguiente, que viene a ser en abril más o menos de 1800, ya del siguiente año, 1829. Mi amigo, esto rompe todas las habladurías que dicen que José Smith inventó esta historia. El libro de Mormón se vuelve un poco complicado. ¿Por qué? Cuando vuelve a empezar a traducir, empieza en medio, como es el libro de Mosía. Ahí está, mira. Como te estaba hablando, te estoy recalcando, repitiendo para que se pueda entender. Empieza José Smith, después de haber perdido las 116 páginas, empieza desde el libro de Mosía. Ahí tal como dice la flechita ahí. La flechita roja y lo indica, desde el libro de Mosía empieza. Él termina los demás libros y luego empieza con Primera de Nefi, que es al comienzo. Mira, ahí ¿viste la flecha roja primera? Mosía. Sigue traduciendo, traduce Alma, luego sigue el Amá, tercer Nefi, ta, 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 ta. Termina todo y luego empieza con Primera de Nefi, que es al comienzo. Parece fácil, ¿verdad? Hacerlo, pero es complicadísimo porque hay muchas referencias. Yo lo recalco esto, mi amigo, mi hermano, mi hermana, es para que entiendas de que hay muchas referencias. ¿Cómo lo hizo José Smith? Uno lee el libro de Alma, un ejemplo, aquí está, el libro de Alma, y hace referencia, si tú te lees el libro de Alma, hace referencia a quién? A Primera de Nefi. Tú ves ahí algunos versículos, hablan de Primera de Nefi. La pregunta es si él estaba inventando, ¿cómo lo hizo? ¿Mm? ¿Cómo hizo? ¿Cómo haces referencia a algo que todavía no has escrito? Muy complicado. Hay muchísimas referencias. Entonces la pregunta es esa. ¿Cómo lo hizo José Smith si no tenía nada de apuntes? ¿Cómo hizo esas referencias? ¿Por qué lo hizo de esa manera? Si supuestamente lo estaba inventando, ¿por qué complicarse la vida? Hubiese empezado desde el comienzo y hubiese sido simple, pero no es así. Él estaba traduciendo y con esto puedes saber una vez más que este libro es verdadero. Cuando es traducción, puedes elegir de cualquier lado empezar a traducir porque estás traduciendo. Y no importa la historia, al final se podrá entender. Bueno, ahora empezamos con esta historia, que es lo que sucedió. ¿Ok? Te he explicado esto para entender, mi amigo, de que esto es una traducción, no es un invento. Así sucedió, es parte de la historia. Entonces hay que entender y uno cree, bueno, obviamente porque no conocemos un poco la historia, que José Smith pues empezó con el libro de ley, el papá de Nefi, ok, se perdió, bueno, siguió con Primera de Nefi. No, falso, no empezó, no es así. Empieza con Mosía y luego, después que termina todos los demás libros, vuelve, bueno, no es que vuelve, empieza con Primera de Nefi, ¿ok? Una vez más, esto recalca, lo hago mención porque para saber de que este libro no es un invento de la cabeza o de las ideas de José Smith, sino es una traducción. Desde el principio, una cosa que podemos decir que sí sabemos sobre la historia de las 116 páginas perdidas es que desde el verano de 1828 hasta ahora, ese episodio, obviamente, hasta el día de la fecha de ahora, del año 2025, este episodio ha ocupado un lugar preponderante pues, en la historia narrativa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿verdad? Siempre se habla de las 116 páginas en cualquier clase, siempre se menciona esto y todo santo de los últimos días sabe la historia. Para ello hablaremos un poquito más de Martin Harris. Estoy poniendo las fotos de Martin Harris tal como, obviamente el lado izquierdo es una foto pues arreglada, se ve más bonito con Photoshop y todo bien bonito, ¿verdad? En la parte derecha pues es una foto casi real. Así se vio Martin Harris. No le dieron tiempo de peinarse, de arreglarse, pero así era, pues, ¿no? Así era. Una es cuando era joven y la otra pues cuando con más años de edad. Más o menos tenía 45 años, prestemos atención a eso, le voy a narrar brevemente porque es larga la historia y así que me va a tomar bastante tiempo. Martin Harris tenía 45 años cuando conoce a José Smith, quien tenía más o menos 23 años. Si 23 lo multiplicas por 2, estamos hablando de 46 años. Por lo tanto, Martin Harris viene a tener el doble de edad casi de José Smith. ¿Lo respetarías a Martin Harris o no? Pregunta. Tú tienes 23, el otro 45. Sí, ¿verdad? Es para respetar. Encima que Martin Harris pues tenía dinero, era un hombre que le había ido bien en los negocios y eso le daba respeto en la comunidad.
por si acaso, era muy respetado en la comunidad y lo estimaban. Lo mismo que sucede ahora, pues, en nuestras comunidades si hay alguien que le va bien económicamente. Para que tengas una idea de esa época y de lo importante que era Martin Harris, en ese tiempo todos decían que José Smith engañó a Martin Harris. Martin era un agricultor competente, o sea, muy importante. Él podía sostener a su familia dentro de su propia granja o terreno por lo bien económico que él estaba. Su familia no tenía que trabajar fuera como la mayoría de familias. Él tenía 139 hectáreas de tierras de cultivo. ¿Te imaginas? 139 hectáreas es mucho terreno. Lo consideraban pues un hombre próspero en el mundo. Martín incluso consideró contratar a alguien para que cuidara su granja durante varios meses para poder él viajar ya un poco porque ya se consideraba un poco mayor. Obviamente estaba cansado y quería pues viajar un poco y tener una persona que se encargue de sus negocios, porque él ya sentía que ya había trabajado mucho. Ahora, los Smith, ¿cómo eran? Ya te hablé un poco de Martin Harris y los Smith, hermano, ¿cómo eran? Eran pobres. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? La familia Harris estaba en el peldaño más alto de la sociedad de Palmira, con buenas tierras y era respetado, y los Smith estaban abajo en la escala social y por lo tanto estaban dentro de los menos respetados. No está claro cómo se conocieron Martin Harris y José Smith, no se menciona, o sea, no está bien clara la historia, pero justo cuando Martin empezaba a contemplar esta excursión, él de poder salir, recibió la visita de Lucy Mack Smith. ¿Quién es Lucy Mack Smith? Ya lo he mencionado, la mamá de José Smith. Ella le trajo una noticia intrigante a Martín. Martín había oído ya hablar del jovencito que había visto a Dios y Jesucristo y que pronto recibiría unas planchas de oro. Todavía no lo había recibido. Él ya había escuchado más o menos que pronto recibiría. Ya estaba en esas expectativas. Lucy Smith fue a decirle a Martín que su hijo por fin había obtenido las planchas del ángel y estaba decidiendo a verlas traducidas. José Smith había ya recibido las planchas. Lucy le cuenta a Martín que ya tenía las planchas y que su hijo pues ya había decidido traducirlas. Pero José y su familia le dice a Martín que no estaban en condiciones de pagar para publicar la traducción. Pero Martin Harris sí estaba en la condición de poder publicar la traducción. Para ese entonces hay que saber que José Smith ya estaba casado con Emma Smith. Es decir, ¿de qué sirve, en otras palabras, de qué sirve traducir las planchas, pasarlas de planchas de metal en caracteres difíciles, lo pasas a un idioma, en unos papeles, ¿verdad? ¿De qué sirve hacer la traducción si no se pueden publicar? Es decir, todo lo que traduzco se va a quedar para mí con las hojas, pues. Cómo esas hojas, lo escrito, se hace público a las personas. ¿Cómo? Si yo no lo puedo publicar. ¿Ah? ¿Cómo va a leer la gente lo que dicen las planchas? Se requería de un financista. Lucy Smith le preguntó a Martín si iría a visitar a José. Anda, visita a José, le dijo. Mira, anda, visítalo a mi hijo. Y bueno, porque Lucy quería que sea pues el financista, ¿no? Él, tenía el dinero, el capital, como para poder hacer el financiamiento. Entonces le dijo, anda, visítalo. Conversa ahí con mi hijo, llega a un acuerdo. Él aceptó. Martín aceptó y su esposa se llamaba Lucy también, igual que la mamá de José Smith, pero era Lucy Harris, el apellido del esposo. Lucy también insistió en que ella también iría. Al comienzo, la esposa de Martín Harris también estaba interesada. Lucy Harris incluso se ofreció a ayudar a financiar la traducción de las planchas ella misma. Sin embargo, Martín se mantuvo distante, ¿no? Martín no quería al comienzo, estaba en duda. La esposa sí, hay que hacerlo, hay que apoyarlo a este muchacho. Tal vez estaba un poco distante, necesitando algún tiempo para pensarlo, pues era un hombre de negocios, saber dónde voy a poner mi dinero. ¿Okay? José cuando recibió las planchas, no pensemos que fue fácil. Vecinos hostiles intentaron varias veces pues, robarle las planchas a José. Hay que entender que en esa época, estamos hablando del año 1800 a 1830, 1828, 1825, por ahí, todo ese tiempo.
¿Cómo era Estados Unidos? Estados Unidos, pues había mucha gente mucha gente que se dedicaba a la agricultura, por lo tanto, pues eran gente que necesitaba dinero. Y entonces al enterarse que José Smith tenía las planchas de oro, pues se le brillaron los ojos a toda la gente, ¿verdad? Obviamente querían robarle esas planchas. En esta situación precaria decidió mudarse José Smith con su esposa Emma a la casa de sus padres en Harmony, Pensilvania, o Harmony, Pensilvania. Ahorita vemos el mapa, está haciendo un zoom porque si no, no lo puedes visualizar. Esta es la parte de Estados Unidos. Hay que entender que esta es la parte noreste se le llama, noreste de Estados Unidos, que está en Nueva York. Tal como vemos allí, José Smith vivía obviamente en Palmira y él decide mudarse ¿a dónde? A Harmony, Pensilvania. ¿Verdad? Todo eso no era cerca, pero era relativamente. ¿Por qué? Porque en Harmony, Pensilvania vivía su suegro, es decir, los padres de M. Smith. José Smith recibe las planchas, mira la fecha, el 22 de septiembre y a finales de 1827 se mudan de Harmony, que era Emma, y estaba su familia, de donde ellos se habían fugado, por cierto, se habían fugado prácticamente porque el padre de Emma no estaba de acuerdo con esa relación. El padre de Emma se llamaba Isaac Hale. ¿Por qué? Porque el apellido era Hale, Isaac Hale. Para ello, José, al regresar a Harmon, imagínate, te robas a la hija, eso es normal en esa época, en esos tiempos, ¿verdad? De repente ahora, pues, ¿cómo puede ser posible? Sí, que se han robado, no nos gustaría que se roben a nuestra hija, no nos gustaría que se roben a nuestras familias, etcétera. Ni nos gustaría a los varones, pues, estar robando a alguien, ¿verdad? Sin embargo, pues es costumbre de esas épocas. Es más, en nuestras familias todavía recientes hemos escuchado eso, que pasó, sí, se la robó, se la llevó, ¿verdad? Cuando la familia no están de acuerdo. El padre de Emma se llamaba Isaac Hale, no olvidemos eso. Ahora, cuando regresa José a Harmony, compra una propiedad de 14 acres. ¿A quién? A su suegro. Y tiene una casa existente, Los Acres. Ahí el terreno tenía una casa, una pequeña casa, y se lo compra a su suegro. Pues este es un decir que lo compra, porque en realidad le da un down, que quiere decir pues le da una inicial. La propiedad, ¿verdad? Era un decir que lo compró, porque hace lo que nosotros hacemos. Le da un depósito, luego tiene que ir pagando por la propiedad. A esta casa es donde vendrá Martin Harris a ayudar con la traducción a José Smith. Lo explico para entender la historia, si no nos vamos a confundir. Martín llegó a la conclusión de que necesitaba ayudar a José Smith después de haberlo meditado y pensado. Lo recibió él, Martin Harris lo recibió a José Smith en una taberna en Palmira. Primero estaban todos, Martin Harris, José Smith estaban ellos estaba ya José Smith vivía en Harmony y la familia de José Smith vivía en Palmira, donde vivía también Martin Harris, obviamente, y cuando regresa Martín solo, regresa a Palmira a visitar supuestamente a su familia, eh, se encuentra con Martin Harris y Martin Harris en una taberna en Palmira le dio $50 y le dijo, te doy esto para que hagas la obra del Señor. Cuando José insistió en que se considerara un préstamo, Martín le reafirmó su deseo de contribuir libremente a la causa. Mira, te doy $50, me he entendido, ya conversé contigo, ya escuché la historia, así que espero que te pueda ayudar en la obra del Señor. Y José Smith le dijo, mira, yo recibo tu dinero, pero no quiero que sea un regalo, sino un préstamo. A lo que Martín dijo, no, te estoy regalando, ¿no? Tranquilo, tómalo como algo mío. Así era el sentimiento que tenía Martín y José Smith, ¿no? Mira, dos hombres que se encuentran y obviamente están hablando de la obra de las planchas. Poco a poco Lucy Harris había comenzado a dudar de la historia de José. ¿Quién es Lucy Harris? La esposa de Martin Harris. Posiblemente debido a su insistencia, ella insistía siempre en mantener las planchas ocultas de su vista. O sea, ella insistía, pero no estaba considerada como para que ella pueda verlo. Entonces, al saber ella, al enterarse más o menos que José Smith no las iba a mostrar a Lucy, entonces ella como que se va desanimando. Poco a poco ella dice, mejor sabes qué, no le ayudes a este muchacho. Esta sospecha la llevó a resentirse, pues Lucy se resiente por el creciente interés y la participación de Martín en José.
Entonces, mientras se va desanimando Lucy, el esposo Martín se va animando. ¿Ok? Pero obviamente Lucy se siente un poquito dolida por eso. La relación de Martín con su esposa ya era tensa, ya había pues dificultad de los caracteres. Y su apoyo a José Smith hizo obviamente que la ruptura entre ellos se profundizara. En realidad más adelante veremos, bueno, no lo vamos a ver, no sé si se habla un poco de la historia de ellos, pero al final un poco que se separan, se divorcian, ella se fallece y él obviamente se vuelve a casar. ¿Verdad? La relación no era muy buena entre Martin Harris y su esposa. Con la financiación de Martin Harris, quien muestra un gran interés en todo el proceso de traducción, su esposa Lucy no estaba tan entusiasmada con la propuesta porque la vio como una posible pues, pérdida de dinero para la familia. Eso es normal. Si un esposo quiere poner un negocio, quiere ayudar a alguien y obviamente pone en riesgo el presupuesto, el capital o la inversión de la familia, pues obviamente la esposa se va a enojar, ¿verdad? No, ninguna esposa va a estar contenta, feliz. Lucy Smith, la mamá de José Smith, dice que para Lucy Harris era una propuesta difícil invertir mucho dinero en algo que en lo que ella realmente no creía ni sabía mucho. No, 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 pues a mí no me enseñan, no me enseñan nada, me dejan de lado, entonces yo estoy en contra. Esas son las palabras que prácticamente pues expresaba Lucy Harris. Al comienzo, los esposos Harris estaban ambos de acuerdo en apoyar a José Smith, lo mencioné. La esposa quería ver las planchas y lo que pudo ver fue una caja pesada que contenía las planchas. Hasta la hija de los Harris lo levanta la caja. ¿Okay? Pueden oír ellos el metal. Hay una caja sellada, prácticamente les trajo José Smith, que contenía las planchas. Hasta la hija lo levanta y puede oír el metal dentro de la caja. Pero Lucy Harris quería verlas, pues las planchas. No, quiero verlas. A pesar de ser la primera defensora para financiar, se convierte en la antagonista de José Smith porque no se le permite ver las planchas. ¿Mm? Interesante, ¿verdad? Ahora, una vez que José recibe las planchas, no olvidemos que la primera escriba que le ayuda a José Smith, ¿quién era? ¿O quién fue? Su esposa Emma Smith. Y ella escribe la primera parte de las 116 páginas o el libro de ley. De estas páginas robadas, la que escribe más es Emma Smith. Y también una parte la escribe Martin Harris. Ahora, quizás estén pensando, pero si tenía su terreno José Smith, que lo venda, pues amigo, que lo venda, hermano, mira, lo vendes y ya con eso puedes financiar. No era del todo de él, ya lo mencioné, y por más que José Smith venda su granja de 14 acres y todo lo que tenía, incluso su casita, que ni siquiera era suyo, aún así no habría obtenido dinero para imprimir el libro de Mormón. ¿Por qué? Porque fue 15 veces el valor total de lo que José Smith tenía. Y no había pues forma posible en la mente de José de que pudiera pagar por la impresión del libro de Mormón. Y creo que esa es la parte de la razón por la que Martin Harris no solo es una de las primeras personas que cree eso, solo Martin, esto es importante, solo Martin Harris ha estado dispuesto a decir sí. Solo Martin. Esto es real. Yo voy a ayudar. No hay otra persona que le diga eso. En la mente de José se pregunta cómo podría imprimirse, pues, ¿no? O sea, es por lógica. José Smith dice, ¿y esto cómo lo voy a imprimir? Ok, pues están en hojitas, está bien, se imprime con hojitas, papeles, plumas. Aquí lo estoy haciendo, pero ¿y eso cómo se imprime? Desde el principio, Martin Harris dijo, yo pagaré por esto, pagaré por ello, daré todo el dinero que tenga para hacerlo. Pagaré para que se imprima y creo que es por eso cuando Martín, que ahora ya se enfrenta a una esposa muy antagónica, es cuando hace una petición a José. Yo sé que no puedo mostrarle las planchas a nadie, pero, José, ¿qué pasaría si simplemente les mostrara el manuscrito? ¿Qué pasaría si solamente les enseñara las hojas? Martin Harris se siente motivado a ir y hablar con José Smith a principios del invierno de 1828 y le suplica o le pide pues una copia de las transcripciones de algunos de los caracteres que está en las planchas mayores. Esto es lo que muestran los doctores quienes le confirman que son caracteres antiguos. ¿Se acuerdan? Estos caracteres
José Smith las hace para poder estudiarlo. Esto lo vamos a ver más adelante, después, cuando Oliver Cowdery, él quiere traducir y no puede, porque él cree que es fácil la traducción. No, José Smith al comienzo hace unos caracteres, saca todos los caracteres de el libro de las planchas para poder estudiarlas. Él esos caracteres que eran el idioma que estaban en las planchas, las pone en unos documentos, en unos papeles, y obviamente esos caracteres él las va estudiando. Eso le facilita a José para que pueda hacer esta traducción. Esos caracteres en esas hojas las lleva Martin Harris y las lleva a los doctores, ¿se acuerdan? El doctor que le da que le da el título y le dice, sí, esos caracteres son fidedignos, son buenos. ¿Y quién te las dio? Sí, me las dio un ángel. Trae para acá el documento y las parte, las rompe. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ese testimonio ya lo tuvo Martin Harris. Por lo que Martin Harris entonces obviamente tiene una confesión de unos intelectuales que esos caracteres son verdaderos. O sea, es un testimonio para él. Pero él quería más para enseñarle a su familia. Martin Harris ya estaba dispuesto a poder financiar la impresión del libro de Mormón, pero su esposa y familia estaban pues enterados de esto porque somos así. Tú le cuentas a la esposa, ya la esposa ya le contó a los hermanos, los contó a los cuñados y siempre obviamente si la esposa está en contra y le cuenta ella la versión a su hermana, a su familia o incluso a los cuñados, según su versión de ella, pues todos van a estar en contra. No lo cuenta para que esté a favor, sino para que estén en contra. Así que mucha gente cercana a Martin Harris ya está en contra. Y le dicen, oye, no estés pues invirtiendo con este muchacho, ¿verdad? Te están engañando. Entonces, ellos insistían que no lo haga que no lo haga Martin Harris porque ellos también querían ver si esto era verdad o quizás estaba siendo engañado. Eso le dijeron a Martin, mira, te aconsejo que mejor nos traigas a nosotros, tráenos las planchas, te ayudamos. Sí, tráenos eso y nosotros pues te aconsejamos, ¿verdad? Es lo normal que sucede con las familias. Imagínense que alguien quiere invertir y obviamente pues lo conversa con la esposa también le dice a los demás y si después lo vemos un hombre que tiene mucho dinero, obviamente que siempre comparten sus decirle, hey, ten cuidado, no te van a estar engañando, o si no, a ver, tráelo, nosotros te ayudamos, pues, ¿no? También damos una opinión. Eso es lo que quería la familia. José hizo la pregunta a Dios y le dijeron que no. Pero Martin Harris no estaba dispuesto a aceptar una respuesta negativa. Solo pregunta de nuevo, ¿realmente necesito esto, José? Mi familia necesita saber. Y él pregunta de nuevo y le dicen no. Y Martin Harris insiste diciendo que no mostrara las planchas, sino la traducción. Y esa es la tercera vez y esta vez finalmente le dicen, está bien, puede hacer eso. Pero le ponen condiciones a Martín. Para analizarlo y entenderlo un poco más, tenemos que hacernos preguntas. Imaginemos que en este tiempo tú tengas que apoyar un proyecto con tu dinero que te ha costado obtenerlo. ¿Qué harías? Bueno, lo mínimo es poder saber de qué se trata. ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuánto de rentabilidad puedo tener? ¿Qué voy a ganar? ¿Es seguro o no? Etcétera y etcétera. Sabemos de muchísimas estafas. ¿Invertirías en algo? ¿Sí o no? Las famosas pirámides. ¿Lo invertirías? Ahora, si eso es con algo que es un proyecto de negocio, ahora imagínate de alguien que venga y te diga que tiene unas planchas que es de Dios y que quiere que inviertas tu dinero para poder imprimir libros que supuestamente luego se venderán. Allí estaba la ganancia. Mira, Martín, nosotros vamos a imprimir los libros y yo qué gano. Sí, tú vas a invertirlo para que se haga la impresión, porque si no, pues nadie lo imprime, y al tener los libros se van a vender y tú recuperas tu capital. De tal manera que la gente pues se tenía que comprar el libro, así era el comienzo. ¿Te imaginas? ¿Lo apoyarías o no? Hoy en estos tiempos, ¿crees que alguien te apoyaría? Yo sí, hermano, seguro vas a decir. Ok, pero me faltaba decir que vas a apoyar, pero no vas a ver las planchas y no puedes tener los manuscritos. O sea, ¿apoyarías? Nadie lo haría, pues, ¿verdad? Nadie lo va a hacer. Bueno, déjame decirte que Martin Harris sí quiso hacerlo. No era un joven, era una persona mayor, es decir, que ponía en riesgo sus ahorros de su vida. Bueno, ese es Martin Harris. Muchos quizás no toman en cuenta el aporte que él hizo,
Pero es muy importante. Martin Harris no solo haría un pacto para proteger el manuscrito, porque le dieron indicaciones, solo se lo mostraría a ciertas personas que ya estaban nombradas. Hizo él un juramento, se lo va a mostrar a su esposa, se lo va a mostrar a su hermano, se lo va a mostrar a varios otros miembros de la familia. Ahora, en esto podemos verlo de la manera más frívola. No hay nada de malo en esto. Es decir, ¿qué de malo tiene que se enseñen las hojas traducidas a los demás? No hay nada de malo. Sería difícil imaginar una serie de acontecimientos más agonizantes en la vida de José Smith que los que experimentó en junio y julio de 1828. ¿Por qué? Esa fue la fecha que él dio las 116 páginas a Martin Harris. Bajo presión, dejó que Martin Harris tomara las más de 100 páginas manuscritas de la traducción del Libro de Mormón que Martín había escrito mientras José había dictado y su esposa Emma Smith. Las páginas representaban 2 meses de trabajo. Pero viéndolo más a fondo, podemos ver que tanto José como Martín temen al hombre más que a Dios. Y ellos no se dan cuenta de eso. José temía a Martín, el único extraño con dinero que creía en él, y que se vaya, que lo deje solo. ¿Cómo haría entonces para la impresión? Y Martín también temía a su mujer y a su familia y a la comunidad que lo presionaba. Su vida familiar se estaba desmoronando. Esto nos sirve para aprender, mi amigo, que la esposa y la familia te pueden ayudar o también te pueden llevar a una presión y estrés altísimos. La historia dice que Lucy Harris quería ver las planchas, tanto así que ella buscó por varios lugares sin poderlas encontrar. También lo pasaba mal José Smith porque su esposa Emma estaba en la etapa final de su embarazo de su primer hijo, quien da a luz un día después de que Martin Harris llevara las hojas. La historia no es muy clara en esto, pero dicen que el hijo nació muerto o nació y murió a los días siguientes. Y fue devastador para los Smith. Y más aún que Emma casi muere en ese parto. ¿Te imaginas todo lo que está pasando? Pasaron 3 semanas de mucho dolor en la que José Smith tuvo que cuidar de su esposa. ¿Por qué? Porque tuvo un parto traumático. Estamos hablando de los años 1800, donde las mujeres morían en el parto. Es decir, el porcentaje era elevado. No es como ahora, pues, que hay un hospital, hay un médico, hay el ginecólogo, el obstetriz o la ginecóloga, y te explican cómo llevar un embarazo. Cuando se fue Martin Harris con las 116 páginas, pasó todo esto. Y José Smith tenía la disyuntiva de si iba tras Martin Harris, que había llevado las 116 páginas, y no regresaba, o se quedaba cuidando de su mujer, que tuvo un parto difícil. Esperaban noticias, pero nada de nada. ¿Te imaginas esos días de José Smith? Debemos saber que Martin Harris se le permitió mostrar estas páginas a 5 personas nada más. Lucy Mack Smith, la mamá de José Smith, es quien dice que fue la misma Emma que le dice a su esposo, a José, que vaya a ver las páginas. Toda doliente le dice: mira, José, estoy adolorida, estoy mal, pero anda, mira las páginas. Anda, busca esas páginas, porque ella también había sido escriba de esas páginas al comienzo. ¿Te imaginas estar en la disyuntiva de si voy a buscar a Martin Harris y si regreso y mi esposa está muerta? ¿O me quedo cuidando a mi esposa y las páginas? Menos mal que en esos tiempos no existía el estrés, ni tampoco la migraña, porque si no, José pues lo hubiese padecido. Lo que se iba a enterar José era que las páginas, las 116 páginas, ya no las tenía Martin Harris. Las había perdido. Pero si las iba a mostrar solamente a 5 personas, pero no, las muestra a más personas. Acá hago un stop para decir que siempre se habla de las 116 páginas perdidas. Eso enseña la iglesia, pero como entonces estamos nosotros para aprender, debemos saber que no fueron perdidas. ¿Cómo, hermano? No, 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 no. ¿Cómo me dice eso, hermano? No, pues, no me haga eso. ¿Cómo que no fueron perdidas? No, mi amigo, no fueron perdidas, fueron robadas. Esta es la verdadera expresión que debemos usar. No se le perdieron.
a Martin Harris, sino que le robaron a Martin Harris. Si tú dejas algo en un lugar y no lo encuentras, no es que se haya perdido, sino que la roban o la robaron. José vivía en Harmony y Martin Harris vivía en Palmira, ya lo mencioné. José decide ir en busca de Martin, no era cerca y todo el camino lo hizo José Smith con mucha tristeza, dejando a su esposa delicada de salud. El encuentro entre José y Martín no fue el esperado. Martín dijo al ver a José: he perdido mi alma. ¿Te imaginas oír eso? ¿Cómo se aceleró el corazón de José? Pero quizás José pensó, bueno, son 116 páginas que te di, quizás perdiste pues una, dos, tres, pero no es así. No perdió una o dos o tres o cuatro páginas. No perdió un poquito, sino lo perdió todas. José está molesto, está derrumbado. Has traído condenación sobre tu propia cabeza, así como la mía. ¿Rompiste el juramento que hiciste? Estaba presente en ese momento Lucy Smith, y ella cuenta que había lágrimas por toda la casa. Martin Harris dice que buscó en todos los rincones de la casa, pero no las encontró. Esto es uno de los momentos más cruciales en la vida de José Smith. ¿Alguna vez te has sentido así? Esto no es un trabajo cualquiera, esto es contra Dios. ¿Te imaginas ir ante Dios y decirle eso? Uy, hermano, yo lo mato a Martín, ¿eh? Son esos momentos donde uno no sabe qué hacer, si vivir o dejar de vivir. ¿A dónde recurrir si es a Dios a quien le ha fallado? Ahora toma nota del momento de José Smith que está pasando. Porque a veces con un problemita que pasamos nos queremos morir, pero es bueno saber la historia para aprender y tener fuerzas y salir adelante. Te cuento. José Smith acababa de perder a su hijo. Su mujer casi se muere y estaba delicada. Ahora las páginas que ha traducido con tanto esfuerzo las han robado. Todo le va mal a José Smith. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Y qué pensamos en ese momento si es que te ha pasado algo parecido? Quizás Dios nos abandonó. O quizás nuestra vida está en contra de Dios porque todo nos va mal. Hago un alto aquí para mencionar algo muy importante. Hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, cuando, por ejemplo, los que se bautizan, quizás el hermano consigue un mejor trabajo. Y nosotros lo asociamos con las bendiciones del bautismo. No digo que no sea una bendición, pero si fuese al contrario, ¿qué le diríamos? ¿Que es una maldición? Un verdadero sud tiene que saber que en la vida uno tendrá bendiciones y pruebas o desafíos, y en ambos tiempos o momentos tenemos que agradecer a Dios por tener esas experiencias. Ahí radica la vida de un buen sud. No solo cuando tenemos bendiciones, en los desafíos y problemas se conoce a un verdadero sud. En los tiempos de José Smith, para la gente era costumbre que se atribuyera que si algo malo te estaba pasando era porque algo malo estabas haciendo, es decir, que era castigo de Dios. Siempre se le atribuía a la voluntad de Dios y eso lo sabían José y Emma Smith. Hasta este momento, es verdad que José Smith había sido capacitado por Moroni muchas veces, pero todavía no sabía del plan de salvación. No había sido, él no había traducido todo el libro de Mormón para saber más. Si no tienes conocimiento, entonces piensas, ¿qué? Piensas igual que el mundo de esa época. Emma Smith y José Smith piensan que es castigo de Dios. Después, ya me imagino a José Smith oyendo la voz de Moroni, cuando le dijo, te dije que tengas cuidado. Para eso te capacité, José. Varias veces te capacité y no hiciste caso, muchacho. ¿Qué hago contigo, José? ¿Te imaginas a Moroni diciéndole a su papá mormón? Yo le dije, papá, le enseñé, le capacité varias veces, pero no me hizo caso este muchacho. Ahora dime si esto lo está inventando José Smith. Dime si esto, mi amigo, no es verdad de las planchas. Si no fuese cierto, ¿tanto teatro hizo José Smith? Bueno, se perdieron, pues.
Si esto es inventado, se perdieron las hojas, no hay problema, ahora continúo con la historia o lo cambio nomás y listo. ¿Por qué me tengo que complicar? Después de regresar a casa con la pena más grande, un día sale a caminar al bosque, seguro orando y pidiendo perdón, se le aparece el ángel. ¿Cuántas noches de insomnio habrá tenido José? Otra vez se le aparece Moroni. ¿Te imaginas lo que le habrá dicho? O quizás no le dijo nada porque tan solo con mirarlo bastaba para hacerlo sentir mal. ¿Qué pasó, José? ¿Qué hiciste? ¿Te imaginas a todos los profetas del libro de Mormón que habían estado alegres sabiendo que se había empezado a traducir el libro de Mormón? ¿Ahora se paraba? Me imagino a todos preocupados, pero menos Nefi, porque sabía que había hecho dos planchas y quizás no sabía por qué, pero ahora todo tenía sentido. Me imagino a Mormón también diciendo, bueno, yo hice el resumen de todas las planchas, así que no hay problema. Pero José Smith no lo sabía. No sabía nada de esto todavía, y el ángel Moroni le pide que le entregue o le devuelva las planchas. No solamente las planchas, el Urim y Tumim, las piedras, todo. Qué dolor, qué sufrimiento. No me imagino a José Smith con las planchas devolviéndole a Moroni. Debe haber sido el día más triste de su vida, con llanto quizás diciéndole y suplicándole a Moroni que no se las lleve, que le dé otra oportunidad. Por favor, Moroni, no te las lleves. Dame otra oportunidad. Dile a Diosito que me dé otra oportunidad. Esta vez no te voy a fallar. Por favor, Moroni, amigo, ayúdame. He perdido a mi hijo. Soy pobre. Mi esposa está muy delicada. Mi suegro no me quiere. Estoy solo en esto. Y ahora me quitas las planchas ¿qué hago con mi vida, Moroni? Pero José tenía que aprender. La vida no es fácil, mi amigo. A veces pasamos por dificultades y creemos que es el fin. Ahora que ya sabes, ahora que ya sabes la historia de lo sucedido, hay que mencionar que así se dio la sección 3 de Doctrina y Convenios. Esta sección que vamos a ver de la sección 3 de Doctrina y Convenios, que por eso he contado la historia, vemos que es altamente condenatoria. Cuando la lees, puedes ver que más se centra en que ambos temen más al hombre, o sea, José Smith y Martin Harris temen más al hombre que a Dios. Entonces nos preguntamos, ¿estaba o no preparado José Smith para la traducción y recibir las planchas? José Smith tenía 22 años. Hacía 8 años que había tenido la visión y había sido preparado por el ángel cada año viendo las planchas. Se le impidió tener las planchas al inicio porque tenía que ser capacitado. No creo que le haya gritado como nos gritan nuestros padres, es decir, Morón y a José, porque entre profetas creo yo que se hablan igual, creo. Ahora, José Smith no es malo, no hay maldad en esto. Seamos justos, José Smith era pobre, su familia es pobre, y no van a poder pagar para publicar el libro de Mormón. ¿Qué harías? Si Martín Harris te cree y tiene los medios necesarios para poder pagar la impresión del libro, ¿cuál es la enseñanza? José tenía que aprender. ¿Aprender qué? A confiar en Dios. No se daba cuenta que Dios lo había elegido a él, no por ser adulto, no por ser rico, no por ser sabio, sino por su fe y que Dios le ayudaría, pero tenía que confiar en Dios. ¿Cómo está tu confianza en Dios, mi amigo? ¿Confías en Dios? En la sección 3 vemos que se puede titular esta sección como las obras y los designios de Dios no se pueden frustrar. En la sección 3 el Señor es claro en decirle a José, mira, el proyecto del libro de Mormón se acabó. Pensé que eras tú el que podía hacer esta obra, pero no se pudo.
Fallaste, José. Voy a buscar a otro para que haga la obra. ¿Así dijo? No, eso no se dice. Le dice, soy Dios. Y así no funcionan las cosas. Esta sección empieza en el versículo 1 con un consuelo y advertencia. Las obras y los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar. La obra avanza contigo o sin ti. Ay, mi familia tiene años en la iglesia y somos el soporte de la iglesia. Es más, cuando piden que los Pérez se levanten, nos levantamos como 20. Somos dos bancas, una banca, la central, la más grande. Eso escuchamos, ¿verdad? Eso escuchamos en nuestro barrio. Ten cuidado, mi amigo. La obra seguirá avanzando contigo o sin ti. La segunda venida se va a dar y nadie podrá impedirlo. Dios le dice, yo ya tengo un plan que tú no sabes todavía, pero que sabía que sucedería. Ya te vas a enterar. Es decir, yo sabía que robarían las páginas y por eso se prepararon otras planchas, José. El buen Néfilas hizo y Mormón también hizo el resumen. ¿Te imaginas el día que José se enteró de que había un respaldo de las páginas robadas? Habrá dicho, tú sabías, Dios, ¿por qué no me dijiste? Bien malo eres, me hiciste sufrir. Moroni, tú también sabías. ¿Te imaginas a Moroni sonriendo? Tenías que aprender, muchacho. Tenías que aprender. Es decir, que el Señor sabía que esto pasaría. Entonces nos podemos preguntar, si sabía, ¿por qué el Señor rechazó las dos primeras solicitudes de Martin Harris y luego concedió la solicitud que Martin se quedara con el manuscrito? Es decir, ¿por qué le dice no y luego sí? ¿Mm? ¿Por qué? Si aceptamos que el Señor sabía cuál sería el resultado final y preparó un plan alternativo. La respuesta debe ser que el Señor aprovechó la oportunidad para enseñarle a José una lección difícil pero necesaria. Aunque José y Martín debieron haber sentido una enorme presión para presentar pruebas de la validez de la obra, el cuidado de las planchas y de los intérpretes requería una obediencia absoluta a las instrucciones del Señor, sin importar cuán grande fuera la presión de los demás. Fue una lección que José tomó en serio y más tarde escribió. Esta es mi regla. Cuando el Señor lo ordene, hazlo. Tal como lo vemos en letras azules. Un dato más que esta sección va unida con la sección 10, donde se explica que estas páginas robadas esperaba el enemigo que sean traducidas nuevamente para que sean adulteradas. El Señor es bien claro en decirle a José Smith, algo que no debía olvidar, la obra de Dios no se frustra, sino la de los hombres. Sí, mi amigo, no se frustra la obra del Señor, sino la de los hombres. Así que, mi amigo, si todavía estás pensando, tienes dudas, sería bueno que la decidas, que te decidas saber que esta obra es de Dios, no es la obra de Dios la que se frustra. Es decir, no es Dios quien pierde, pierdes tú, mi hermano. Eres tú el que cada vez está más lejos de Dios. Eres tú el que se aparta de las bendiciones. Tú decide. Y si has tenido muchas revelaciones o quizás un poderoso testimonio, visión, aparición, sueño, de nada servirá, mi amigo, si te apartas. Poco a poco irás conociendo la historia de la iglesia y sabrás que hubieron 3 personas que vieron las planchas de oro y las tocaron. Sí, fueron los 3 testigos y vieron incluso a Moroni, pero aún así estos testigos se apartaron. La mente de las personas son volubles y cambiantes. Por eso tenemos que ir todos los domingos a la iglesia, para que nuestra mente acepte los preceptos divinos. La idea de ir a la iglesia es para doblegar nuestra mente y nuestro corazón. José Smith va aprendiendo que no es cualquiera, no es como nosotros. Él será el profeta de la restauración, estará entre los grandes. Es por eso que en el versículo 5 le dice cuán estrictos fueron tus mandamientos. Se te confían cosas, José, y tienes que cumplirlas, mi amigo. Mi amigo,
¿Quieres saber que esta sección es una revelación? ¿Quieres saber si José es un profeta? Bueno, el versículo 6 lo dice. ¿Con cuánta frecuencia has transgredido los mandamientos y las leyes de Dios? Ningún falso profeta habría registrado una denuncia tan punzante de sí mismo. José recibe una reprimenda. Si buscamos perfección en José, él dijo, si esperaban la perfección de él debía esperar la de ellos. Pero si ellos soportaban sus enfermedades y las de los hermanos, él también soportaba sus enfermedades. La lección de esta experiencia permaneció con José durante toda su vida. Él había temido al hombre más que a Dios, dice el versículo 7. Había aprendido a obedecer y más tarde pudo decir, hice de esto mi regla. Cuando el Señor ordene, hazlo. Vamos a decirlo nuevamente y por eso se está ahí marcando, para que se nos grabe. Ahora, ¿la reprimenda es justa o no es justa? No olvidemos que José Smith le está sucediendo todo esto antes de que tenga autoridad. No tiene nada de nada, José. No tiene la autoridad del sacerdocio. El versículo 8 le recalca que el brazo de Dios lo hubiese defendido y siempre estará contigo en todo momento de dificultad. Poco a poco irá entendiendo más esto José Smith. Ahora, no todo es condenatorio. En esta sección 3 también vemos que el Señor le hace saber a José que todavía lo ama a partir del versículo 9. Todavía hay una manera de trabajar. Le resalta su preordenación. Se te escogió, le dice, pero depende de ti, José. También se le dice de manera directa que estará sujeto a diversas formas de tentación. Y que si esto, y que si no estás prevenido, caerás, dice el versículo 9. ¿Qué aprendemos de esto? Que esta reprimenda al profeta también es un firme recordatorio de que los santos de los últimos días no creen en la infalibilidad profética. Los profetas son personas imperfectas y mortales que cometen errores, incluso cuando actúan en el papel de profeta. ¿Qué? ¿Cómo, hermano? A ver. No. Lo voy a retroceder para escucharlo lo que usted dijo. Los profetas son personas imperfectas y mortales que cometen errores incluso cuando actúan en el papel de profeta. Pero ¿no se supone que ellos tienen la palabra de Dios? No confundamos, mi amigo, la opinión de un profeta con la palabra de Dios dada al profeta. Si dan sus opiniones personales, se pueden equivocar. Y si no lo sabías, bueno, ahora lo sabes pues. Las escrituras están llenas de reprimendas del Señor a sus siervos por sus errores. El último que hemos visto es el caso del hermano de Jared, que después de 4 años no se había comunicado con él y lo reprende por 3 horas. ¿Recuerdan la historia de Moisés en el Antiguo Testamento cuando no se había circuncidado su hijo y casi lo mata? Bueno, eso está en Éxodo, capítulo 4, puedes leerlo. ¿Recuerdas la reprimenda de Pedro cuando el Señor le dice apártate, Satanás? En Marcos capítulo 8. Así que José no era el primero que le llama la atención. Él no es el primero al que le llaman la atención. No es el primero que se equivoca. Un profeta se puede equivocar cuando lo que menciona es su opinión personal. En la primera clase de este año hablamos de una proclama, ¿recuerda? El profeta lo dio y eso está respaldado por sus consejeros que vienen a ser el primer quórum de la primera presidencia y el quórum de los 12 que viene a ser el segundo quórum. Así trabaja la iglesia. En eso no hay equivocación, porque son 15 hombres que respaldan esa proclama. Así trabaja el Señor. Ahora, en el versículo 10 le recalca también que Dios es misericordioso, dice. Es verdad que has caído, pero siempre hay una oportunidad. Y para ello tienes que arrepentirte, dice el versículo 10. Después de tanto dolor y sufrimiento, hay esperanza. Todavía eres escogido y eres llamado.
Gracias, Dios mío. Gracias, Moronis, intercediste por mí. Creo que dijo eso José. Gracias, Mormón, si me ayudaste. Ahora no les voy a fallar. Ya aprendí la lección. Supongo yo que dijo eso José Smith. En los versículos 10 y 11, el tono de la revelación cambia de la condenación a la reconciliación. El Señor siempre extiende el perdón, incluso después de la más atroz de las locuras. Es muy probable que la presión que tuvo José para permitir que Martín se llevara el manuscrito debe haber sido inmensa. En ese momento José tenía solo 22 años, mientras que Martín tenía 43 o 45 promedio. Martín era un granjero exitoso y era muy respetado en la comunidad donde José se crió. Martín también había brindado apoyo financiero cuando José se mudó a Harmony y continuó apoyando generosamente la obra de traducción. También es probable que José quisiera que la gente de su ciudad, Palmira, viera la prueba de su llamamiento profético. El versículo 10 al final le dice: todavía eres escogido y eres llamado de nuevo a la obra. Este versículo debe haber sido delicioso haberlo oído. Como cuando nuestros padres nos castigaban por haber hecho algo malo y luego uno está llorando, nos dice: hijito, lo hago por tu bien, todavía te quiero. En los siguientes versículos el Señor llama a Martín un hombre inicuo. Y ciertamente parece que Martín desobedeció las palabras del Señor y violó el pacto que había hecho de salvaguardar el manuscrito y mostrarlo solo a las personas designadas. Según Lucy Mack Smith, Martín inicialmente cumplió con las condiciones del pacto, pero lo dejó de lado cuando llegó otro amigo y le pidió ver el manuscrito. Después de mostrárselo a un amigo, Martín mostró poco respeto por el pacto y comenzó a mostrar el manuscrito a otras personas. Uno de los defensores más ardientes, fuertes, duros de Martín Harris ha sido el elder Dallin Harris Oaks. Yo sé que lo conoces, yo sé que sabes. Su nombre está reducido así por Dallin H. Oaks. En realidad su nombre correcto es el elder Dallin Harris Oaks. Él es el ahora primer consejero de la primera presidencia y es descendiente del hermano de Martin Harris. No de Martin Harris directamente, sino de su hermano que se llamaba Emer. En un discurso pronunciado en una conferencia general, el presidente Oaks, se le dice presidente, él declaró: como tengo un interés especial en Martin Harris, me ha entristecido la forma en que lo recuerdan la mayoría de los miembros de la iglesia. Merece algo mejor que ser recordado únicamente como el hombre que obtuvo injustamente y luego perdió las páginas iniciales del manuscrito del Libro de Mormón. Eso dijo el Elder Oaks. Ahora, él también dijo lo siguiente: una de las contribuciones más grandes que Martin Harris hizo a la iglesia, por la que se le debe honrar en todo momento, fue la financiación de la publicación del Libro de Mormón. En agosto de 1829, él hipotecó su casa y su granja a Edward Grandi para asegurar el pago del contrato de impresión. 7 meses después, se completó la primera impresión de 5,000 ejemplares del Libro de Mormón. Fin de la cita. Aunque Martín cometió una grave transgresión en sus acciones con el manuscrito, debemos notar que el Señor continuó ayudando tiernamente a Martín a través del proceso de arrepentimiento. Aunque se le prohibió seguir prestando servicio como escriba, continuó brindando fondos y apoyo e incluso vendió su granja para pagar la publicación del libro. Martín fue llamado a servir como uno de los 3 testigos especiales del Libro de Mormón. También ayudó en el llamamiento del Quórum de los 12, original en esta dispensación. Lo más importante es que, aunque Martín todavía tenía muchas otras deficiencias, se mantuvo fiel a su testimonio del Libro de Mormón durante el resto de su vida. Nunca lo negó. En la parte final de esta revelación, el Señor reconoce la historia del Libro de Mormón. El profeta Mormón mismo señala que el libro que tenemos en nuestro poder es un resumen. Explica que no pudo escribir ni la centésima parte de las cosas de mi pueblo. Dijo eso Mormón. ¿Dónde lo dice?
Palabras de Mormón, capítulo 1, versículo 5. Tenemos que saber que el libro de Mormón presenta una historia simplificada de los nefitas y los lamanitas. Al mismo tiempo, se le indicó específicamente a Mormón que eligiera las partes de los registros que tendrían más probabilidades de ayudar a los miembros perdidos de la casa de Israel a llevar al conocimiento de Dios. Sí, la redención de Cristo, para que vuelvan a ser un pueblo deleitable, dijo. ¿Dónde dice eso? Palabras de Mormón, capítulo 1, versículo 8. El versículo 16 es el título de la clase. Versículo 16 de la sección 3, versículo de la sección 3 de Doctrina y Convenios, versículo 16. Es el título de la clase, que dice donde el Señor recalca que su obra avanzará. Queremos que avance con nosotros o sin nosotros. Y eso dependerá de ti, mi amigo. Bueno, en esta sección aprendemos que después del robo de las 116 páginas, José Smith pierde su don de poder traducir y se le quitan las planchas. Luego el Señor le restituye, pero lo primero que hace es, te devuelvo las planchas y el don, y le da la reprimenda. El Señor le dice a José, preocúpate un poco menos por tus programas y confía un poco más en mis propósitos. Un gran consejo para nosotros también cuando queremos las cosas a nuestra manera. Ahora pasaremos a la sección 4, conocida la sección por vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios. Después de recibir de nuevo las planchas y el Urim y Tumim, José Smith no fue inmediatamente a traducir, sino que se puso a trabajar en su pequeña granja que había comprado a su suegro y que tenía que mantener a su familia. En el mes de febrero de 1829, mi padre vino a visitarnos y entonces recibí la siguiente revelación para él, dijo José. Aunque esta revelación se le dio a Joseph Smith, es decir, José Smith Sr., es decir, Joseph, Joseph Smith Sr., que viene a ser José es mi papá, la redacción permite su aplicación a casi cualquier persona que sea llamada por Dios para ayudar en la obra de la restauración. El Señor enseña que el requisito más importante es simplemente el deseo de servir a Dios. Debemos tomar nota de la gran devoción de José Smith, padre, porque nunca cuestionó la validez de los reclamos milagrosos de su hijo por el favor divino. José Smith padre era conocido por su nombre milenios antes de su nacimiento y había sido preordenado para una gran obra en los últimos días. Después de escuchar la revelación de su hijo, dijo, Hijo mío, no seas desobediente a esta visión celestial. Donde muchos padres podrían haber carecido de la humildad para seguir a sus hijos, porque hay que ser muy humildes para seguir a los hijos, sobre todo cuando el padre puede hacer las cosas, pero José es mi papá, nunca buscó prominencia sobre el joven José. Él apoyó el llamado profético de su hijo e incluso sufrió persecución por sus creencias. Tuvo el privilegio de ser uno de los 8 testigos del libro de Mormón, que vio las planchas y los grabados en ellas. El día que la iglesia se organizó, José es mi papá fue bautizado. Su hijo profético lo tomó de la mano y exclamó, Alabado sea mi Dios, que viví para ver a mi propio padre bautizado en la verdadera iglesia de Jesucristo. De su testimonio, el padre José Smith declaró, Nunca he negado al Señor. El Señor me ha visitado a menudo en visiones y sueños y me ha traído con mi familia a través de muchas aflicciones, y yo este día agradezco su santo nombre. A los 64 años, el papá Smith sirvió una misión con su hermano John Smith. Viajaron casi 2.400 kilómetros por todo el este de los Estados Unidos, fortaleciendo a los santos, pronunciando bendiciones patriarcales y compartiendo el Evangelio con sus familiares. Su amor por su familia en el este y por su familia inmediata en la frontera occidental no disminuyó. Se notó a menudo su vínculo paternal con su hijo José Smith, un excelente padre.
Esta sección, la sección 4, es muy conocida en la obra misional. Siempre se le pide a un misionero que la lea y se lo aprenda. Ahora, tenemos que saber que cuando se da esta revelación al profeta José Smith, tenía 23 años. El libro de Mormón aún no había sido publicado. Ningún hombre había sido ordenado al sacerdocio. La iglesia no estaba organizada. Sin embargo, se hizo la declaración y se escribió sin reservas que una obra maravillosa está a punto de aparecer entre los hijos de los hombres. ¿A qué se refería? Esto, mi amigo, es una profecía. Claro, uno quiere recibir las profecías con fecha y hora y solo de catástrofes, pero esto es una profecía. ¿Qué fecha se da esta revelación? En febrero de 1829. Sí, tal como está. Mira la flecha, 1829. Algún poder superior estaba operando para llevar a cabo esta maravillosa obra aparte de los meros medios humanos y materiales. Ahora, sabiendo que esta iglesia es el reino de Dios, ¿cómo debemos servirle entonces? El versículo 2 lo dice: con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza. Es un compromiso que lo abarca todo, sin reservas, sin excepciones o vacaciones. Ahora vamos entendiendo a un joven que va a la misión cómo tienes que servir. ¿Debe perder el tiempo entonces? No, no debe perder el tiempo y nosotros no podemos hacerles perder el tiempo. Entonces el que sirve a Dios tiene que trabajar muy duro. ¿Tienes llamamiento en la iglesia? Bueno, trabaja duro. Supongo que en el día del juicio la pregunta no será tanto ¿qué hiciste o dónde serviste?, sino más bien ¿me serviste con todo tu corazón? ¿Me pusiste en primer lugar en tu vida? Si los hombres y las naciones se acercaran a Dios con todo su corazón, la guerra cesaría. Si el amor de Dios estuviera en el corazón, un hombre no desearía destruir a su hermano. No habría deshonestidad si Dios fuera lo primero en su vida. Un hombre amaría a su prójimo como a sí mismo. Un buen siervo del Señor debe trabajar por la fe, y eso es trabajar por el poder del esfuerzo mental en lugar de la fuerza física. Nuestro corazón disponible, es decir, nuestro amor siempre dispuesto, nuestra alma, es decir, nuestro ser interior siempre disponible, y nuestra mente, que indica nuestra sapiencia, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, y al final, nuestra fuerza que indica que debemos estar sanos y disponibles para poder ayudar. Eso indica trabajar en la obra, mi amigo. Ahora viene la pregunta, ¿un misionero si cumple esto, crees que no tendrá éxito? Entonces, ¿qué sucede si oímos que no tiene éxito un misionero? Bueno, acá está la respuesta. Quizás le falta amar más a las personas. Quizás realmente no se está entregando a la obra, es decir, no se entrega de alma. Quizás no está meditando cómo trabajar en la obra y solamente sale a proselitar, sin ningún plan, sin ninguna forma de predicar, y menos si para cansado, es decir, físicamente no puede. Lo mismo aplica a los barrios. ¿Has visto que un barrio no progresa? Bueno, analiza. ¿El liderismo ama a los miembros? ¿Hay amor en ese barrio? ¿Los miembros son despegados de sí mismos? Ellos trabajan con la mente. Es decir, analizan qué está yendo mal y pueden mejorar o siguen insistiendo con las formas de hace años. ¿Todos son proactivos para hacer servicio? Si no, bueno, ese es el resultado de tu barrio, mi amigo. Al final del versículo 4 dice, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. Tenemos que trabajar muy duro para que esta obra avance. Estamos en el 2025 y el reino tiene que seguir avanzando. Muchos se sintieron ofendidos cuando hablé hace unas clases de los misioneros, pero alguien dijo una vez, el mejor momento para morir es en tu misión. Esta afirmación abarca el principio de que el trabajo misionero tiene un efecto santificador en el misionero, porque el que pone su vida en mi causa, por mi nombre la volverá a encontrar, incluso la vida eterna, dice Doctrina y Convenios, sección 98, versículo 13. Trabajemos en la obra.
Trabajemos en nuestro barrio, pero verdaderamente trabajemos, que se vean reflejados los números. Cuando a uno le dan un llamamiento, supongamos de presidente de la sociedad de socorro, ok, nos dan el directorio y veo cuántas hermanas hay en el barrio. Supongamos 50. Ok, al final de mi llamamiento de 6 años, ¿cuántas hay? Supongamos, de las 50 ahora hay 55. O aumentaron 5. Y si analizamos más, 3 son las que pasaron de las mujeres jóvenes y 2 que se mudaron de otro barrio. Entonces, ¿hice un buen trabajo? ¿Hice un trabajo de corazón, alma, mente y fuerza? ¿Y eso de qué depende? Del versículo 3 que dice, si tenéis deseos de servir. Debemos tener el deseo. Sin deseo no se puede servir bien. Y para mí, ¿hay lugar en la iglesia para poder trabajar? Por supuesto. Versículo 4 dice, el campo blanco está ya para la siega. Y sabemos que según los datos existen más de 8.000 millones de habitantes. El campo sigue blanco, sigue siendo blanco y está listo para cosechar. Los miembros de la iglesia siguen siendo un pequeño porcentaje de la población mundial. A la fecha hay más de 8.000 millones de personas. El campo cada vez está más blanco porque somos una minoría que conocemos el Evangelio. La iglesia necesita más misioneros, muchos más, incluyendo parejas, para cumplir con su encargo de proclamar el Evangelio a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, y también necesita de buenos líderes, de buenos hermanos que hermanen a los que llegan a la iglesia, de buenos maestros que hagan sus clases amenas, que enseñen con poder y puedan hacer clases que aprendan. El versículo 4 es claro. Si trabajamos en la obra, traeremos salvación a nuestra alma, dice. Hay mucho por trabajar y que este año podamos ser parte de la obra, que podamos dejar huellas en los demás. Esa es nuestra meta. Ahora, no olvidemos tampoco el versículo 5 que dice que en la obra se necesita fe, esperanza, caridad y amor, y que tengamos la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Puedes trabajar muy duro, hacer planes grandiosos con mucho esfuerzo, pero si al final quieres la gloria para ti, si al final la mira está puesta en ti, que te alaben, que te reconozcan, mi amigo, déjame decirte que esa no es la manera de trabajar en la obra. Los santos de los últimos días, cuyos ojos están puestos únicamente en la gloria de Dios, ven la vida desde una perspectiva muy diferente a la de aquellos cuya atención está dirigida a otra parte. Tales miembros, por ejemplo, se preocupan poco por recibir crédito o reconocimiento por sus buenas acciones. Están más interesados en alimentar a las ovejas del Señor que en contarlas. De hecho, frecuentemente encuentran su mayor felicidad en servir anónimamente. No es fácil vivir el Evangelio como deberíamos, pero a menos que lo hagamos no podemos recibir las bendiciones. En la obra hay muchos requisitos: la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia. Cuando haces varias visitas y no hay resultados, es que estás esperando resultados y no ves a las personas con amor. No para que me feliciten, sino que lo hago porque lo siento, porque los amo, mis hermanos. Al final nos dice que si hacemos todo esto y trabajamos como el Señor quiere, entonces podemos pedir y recibiremos, llamar y se nos abrirá. Si se puede, estas promesas son reales y depende de nosotros que podamos cumplirlas. Así termina el capítulo o la sección 4 y pasamos a la sección 5, que le vamos a poner de título El testimonio de 3 testigos. Después del robo de las 116 páginas a finales de junio de 1828, que ya hablamos, Martin Harris se ocupó de los negocios en Palmira, mientras el profeta volvía a Harmony, tal como ven ahí en los círculos, Pensilvania. No hay constancia de otra reunión entre los dos hasta que Martín viene de visita en marzo de 1829. Uno podría preguntarse si José estaba enojado con Martín por lo que había pasado. Aunque se sintiera traicionado, José no era de los que guardaba rencor. Su petición al Señor en nombre de Martín indica que José y Martín seguían siendo amigos. El espíritu de perdón del profeta era y seguiría siendo asombroso. En ningún momento José lo acusa a Martín.
José se culpa a él mismo por haberle dado a Martín las hojas. Nosotros hubiésemos actuado igual. Le hubiésemos dicho de todo a Martín, ¿verdad? Y ya no le hubiésemos hablado. Nunca más. Porque así somos, ¿verdad? Pero José no era así. José probablemente sufrió una crisis de confianza después de la pérdida del manuscrito que tradujo junto con Martín. Martín quiere estar seguro al comienzo de si José era un profeta de Dios. Y es por eso que Martín decidió visitar a eruditos como Charles, que ya lo mencioné, se llamaban el doctor Charles Anton, llevando los caracteres, y al parecer no fue solo para verificar la realidad de los caracteres de las planchas, sino también para buscar la experiencia académica en la traducción del registro. Esto hizo que Martín se sintiera más tranquilo. Poco a poco fue ganando un testimonio, pero después de lo sucedido con las 116 páginas, ahora venía y quería un testimonio, dice el versículo 1. ¿Te imaginas cómo hubiésemos reaccionado nosotros? ¿Qué? Pero José no era así. José era un hombre diferente. Ahora nosotros somos como Martín Harris. Siempre pedimos pruebas, pruebas para saber, pruebas para estar seguros. ¿Cuántas veces le debemos haber cansado al Señor con esos pedidos, verdad? El versículo 2 le dice que el primer testigo de esto es el mismo José Smith. Y hay un convenio de que no puede mostrarlas a nadie, salvo a los que se le mande, dice el versículo 3. En el versículo 4, el Señor afirma que la traducción del Libro de Mormón no será una traducción tradicional en ningún sentido, sino un proceso revelador otorgado como un don a José Smith, dice el versículo 4. El mismo José afirmó la naturaleza divina de este proceso, simplemente declarando por medio del Urim y Tumim traduje el registro por el poder de Dios. Una vez más, no es que José tradujo como cuando traducimos un idioma. En esto hay muchísima confusión. Es decir, yo aprendo un idioma y su traducción. Ejemplo, leo en un idioma y lo traduzco porque en mi mente ya conozco las palabras. Así no fue con el Libro de Mormón. No es que José Smith leía las planchas y luego en su mente las traducía, porque ya sabía ese idioma. No, mi amigo. Así no fue la traducción. Tuvo que analizar los caracteres, pensarlas y visualizarlas con el Urim y Tumim. Y eso lo leía para que el escribano o el escriba, que era M. Smith o Martin Harris o Oliver Cowdery, lo puedan escribir. Es decir, que era un trabajo arduo. Era un don que Dios le dio a José Smith para que lo traduzca. Más adelante veremos cómo Oliver quiere traducir y no puede hacerlo, porque más que un aprendizaje de un idioma, es un don de Dios. Ahí radica el poder divino. Esta revelación, recibida casi un año después de la pérdida del primer manuscrito, afirma que José sigue siendo el profeta escogido en esta generación y que serviría como uno de los instrumentos más importantes en la obra del Señor para restaurar la plenitud del Evangelio en la tierra en los últimos días. El Señor le dice a José que si él y otros siervos autorizados llamados por Dios son rechazados, aquellos que ignoran el mensaje están en esencia rechazando al Señor. Lo dice el versículo 7, pues está marcando. Esta revelación declaró que esta generación tendrá la palabra del Señor a través de José Smith, dice el versículo 10. Puede que haya algunos que piensen que esto no es razonable y que el Señor debería usar algún medio milagroso para convertir el mundo. El profeta José ha dado mucha revelación. Nunca les dije que era perfecto, dijo José Smith, pero no hay ningún error en las revelaciones que he enseñado. El versículo 11 que se está marcando es el primer indicio de que habría testigos adicionales del Libro de Mormón. No olvidemos que esta revelación es dada en febrero de 1829.
Y en junio, unos meses después, es decir, 4 meses después, se da la sección 17, en la que se llamaría los tres testigos del Libro de Mormón. El testimonio de los tres testigos del Libro de Mormón se destaca con gran fuerza. Cada uno de los tres tuvo amplia razón y oportunidad de renunciar a su testimonio si hubiera sido falso, o de equivocarse en los detalles si alguno hubiera sido inexacto. Como es bien sabido, debido a desacuerdos o celos que involucraban a otros líderes de la iglesia, cada uno de estos tres testigos fue excomulgado de la iglesia. Los tres testigos se fueron por caminos separados. Sin embargo, hasta el final de sus vidas, después de sus excomuniones, ninguno de estos testigos se desvió de su testimonio publicado o dijo algo que arrojara alguna sombra sobre su veracidad. Martín, Martin Harris, junto con Oliver Cowdery y David Widmer, son elegidos como los tres testigos del Libro de Mormón. Ellos pudieron ver las planchas de oro, tocarlas, y también recibieron la visita del ángel Moroni. Sí, mi amigo, el mismo Moroni se les apareció con las planchas. Ellos nunca negarían las planchas ni la visión que tuvieron. Eso confirma una vez más que no es un invento, sino que hubieron testigos. Como información, también dicen que una mujer recibió la visita del ángel Moroni y le enseñó las planchas. Nada menos que Mary Widmer, la esposa de David Widmer. Eso fue cuando José y Oliver se mudaron a su casa. Y Mary estaba atendiendo a su esposo y 8 hijos. Y encima se sumaron José y Oliver a la carga. En un momento, cuando ella estaba en el establo de las vacas, se apareció un anciano que dijo que era Moroni, el cual tenía las planchas de oro. Has sido muy fiel y diligente en tus labores, le dijo Moroni. Por lo tanto, es apropiado que recibas un testimonio a fin de que se te fortalezca tu fe. Él enseñó las planchas. Luego de esa visión que tuvo, ella seguía teniendo mucho trabajo por hacer, pero eso ya no la preocupaba. Ahora, uno de los tres testigos, que es David Widmer, registró que no solo vieron las planchas, sino también vieron el Urim y Tumim, la espada de Labán, la liaona. Además vieron al ángel Moroni y escucharon una voz del cielo declarando que la traducción era de Dios. El Señor se lo declaró muy literalmente desde el cielo, dice el versículo 12. José Smith dijo lo siguiente: vimos una luz sobre nosotros en el aire, de gran brillo, y he aquí que un ángel estaba delante de nosotros. En sus manos tenía las planchas que habíamos estado orando para que éstos pudieran ser vistos. Volvió las hojas una por una, para que pudiéramos verlas y discernir los grabados de ellas claramente. Luego se dirigió a David Widmer y dijo: David, bendito sea el Señor y el que guarda sus mandamientos. Cuando inmediatamente después oímos una voz de la luz brillante sobre nosotros diciendo: estas planchas han sido reveladas por el poder de Dios y han sido traducidas por el poder de Dios. La traducción de las que habéis visto es correcta, y os ordeno que dejéis constancia de lo que ahora veis y oís. Habiendo obtenido así, por la misericordia de Dios, estas gloriosas manifestaciones, les quedaba a estos tres individuos cumplir con el mandamiento que habían recibido, es decir, llevar registro de estas cosas. ¿Dónde está eso, hermano? Fin del comentario. Eso es Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tomo 1, versículos 54 al 56. Está en inglés. Son 12 tomos. Solamente es una extracción del tomo 1. Quizás leemos las escrituras o escuchamos estas historias y uno se pone a pensar que nos gustaría también a nosotros esas experiencias espirituales. ¿Por qué no? ¿Verdad? Pero el versículo 16 nos habla a nosotros. Los que creyeren en mis palabras visitaré con la manifestación de mi espíritu.
Nosotros podemos recibir este testimonio y dependerá únicamente de nosotros. Podemos tener esa experiencia espiritual. El Señor también le manda a José que se arrepienta y que camine más rectamente en el versículo 21 y que no ceda a las persuasiones de los hombres. Es verdad que ha venido Martin Harris, pero no te dejes persuadir por él. Su completa franqueza al admitir las debilidades humanas y al declarar la amorosa disciplina de Dios ofrece una poderosa prueba de su honestidad. José es un hombre honesto que pone las reprimendas que Dios le está dando. Si fuese un farsante, no lo pondría. El versículo 22 debe haber sido una de las primeras indicaciones de que el profeta sería martirizado. Se le dice que guarde los mandamientos, aun si le quiten la vida. Durante los siguientes 15 años, la comprensión profética de José sobre su propia muerte se haría más y más clara. El Señor le dice a Martin Harris que tenía que humillarse en el versículo 24. Cuando llegó el momento de la manifestación del poder del Señor a los 3 testigos, temprano por la mañana, el pequeño grupo de la casa de los Whitmer se dedicó a cantar y orar. Al fin de estos versículos, al final de estos servicios, José se levantó y al acercarse a Martin Harris le dijo: Martín, tienes que humillarte ante Dios en este día para obtener el perdón de tus pecados. Si lo haces, es la voluntad de Dios que mires las planchas, en compañía de Oliver Cowdery y David Whitmer. Los tres fueron al bosque a orar. Cada uno de los cuatro, los 3 testigos y José Smith son 4, oró por turnos, pero no pasó nada. Ante este segundo fracaso, Martin Harris propuso que se retirara de nosotros, creyendo, como se expresó, que su presencia era la causa de que no obtuviéramos lo que deseábamos. Martín dejó el grupo y comenzó a orar fervientemente. El registro histórico no dice cuál fue el problema, pero pareciera claro que Martín aún trataba de humillarse ante el Señor. El Señor no lo exaltaría como uno de los 3 testigos si él no exhibía primero la humildad como se le ordenó. Mientras luchaba en el espíritu, David, Oliver y José conversaron con Moroni y vieron las planchas. Al final, con la ayuda de José, Martín tendría éxito. José cuenta: dejé a David y Oliver y fue en busca de Martin Harris, a quien encontré a una distancia considerable, fervientemente comprometido en la oración. Pronto me dijo, sin embargo, que aún no había prevalecido con el Señor y me pidió encarecidamente que me uniera a él en la oración, para que él también se diera cuenta de las mismas bendiciones que acabábamos de recibir. Por consiguiente, nos unimos en la oración y finalmente obtuvimos nuestros deseos. Fin de la cita. En los siguientes versículos el Señor es claro con Martin Harris. Tenía que humillarse y arrepentirse y guardar los mandamientos. Así lo dice el versículo 28. Es una reprimenda dura, pero ¿qué le sirvió? Porque al final pudo ser uno de los 3 testigos. El trabajo de José no fue fácil. Solo con la ayuda del Señor José tendría éxito, porque el enemigo estaba al acecho. En el versículo 34 le dice que se detenga y espere para que el Señor le envíe un escriba. El nuevo escriba sería Oliver Cowdery, de quien hablaremos más en la próxima clase. Aprendemos entonces que las 116 páginas existieron. Eso es un hecho y las robaron. Puede parecer obvio, pero vale la pena decirlo. Incluso aquellos que consideraban a José Smith un charlatán daban por sentado que Martin Harris realmente tenía un fajo de páginas escritas a mano que leía a sus amigos y familiares y que luego perdió. Martin Harris también lo menciona, siempre dijo lo sucedido. Ahora, hay muchas teorías con las páginas. Lucy Harris fue implicada casi inmediatamente como la ladrona en cuestión. Otros dicen que las quemaron. ¿Y el motivo? Lucy no quería que su marido aporte al trabajo de José Smith.
Otros dicen que Lucy no destruyó inmediatamente el manuscrito, sino que en cambio planeó usar las páginas contra José Smith. Lucy Harris aprovechó la oportunidad cuando Martín estaba fuera para apoderarse del manuscrito y ponerlo en manos de uno de sus vecinos para que lo guardara a salvo. Cuando se descubrió que el manuscrito había desaparecido, ella se negó a dar información en relación con el asunto. Simplemente respondió: si se trata de una comunicación divina, el mismo ser que se la reveló puede reemplazarla fácilmente, dijo. El plan era que ella había elaborado para exponer el engaño. Lo que deseaba era conservar el manuscrito hasta que el libro se publicara. Lo que querían era que José Smith vuelva a traducir lo mismo para que se exponga las páginas y el fraude. Otros mencionan que Martin Harris estaba indignado con su esposa, más allá de toda medida, muy molesto. Deliraba con gran violencia y se dice que él incluso golpeó a la señora Harris con una vara, pero ella se mantuvo firme y no entregó el manuscrito. Una vez más, lo que menciono solamente son teorías. Ahora, yo hago una pregunta. Si este libro era inventado, entonces ¿por qué se tuvo que preocupar tanto José Smith? Que siga nomás la historia, no había problema, si nadie la sabía, ¿verdad? Al terminar esta clase, hemos aprendido que tenemos que saber que el libro de Mormón no se tradujo tal como está ahora. Me refiero al orden. No, mi amigo, así no fue traducido. Una vez más te lo recalco para que no lo olvides. Empezó con el libro de ley, luego siguió con el libro de Mosía. José Smith tradujo lo que ahora conocemos como Primera de Nefi hasta Palabras de Mormón después de haber traducido Mosía Moroni, tal como se ve en la flecha. Presta atención a esto para que no te confundas. En otras palabras, cuando Oliver Cowdery llegó a Harmony en abril de 1829, probablemente comenzó a escribir mientras José Smith traducía Mosía, donde José, Martín y Emma habían dejado de hacerlo. De primer Nefi hasta Palabras de Mormón, al parecer lo hizo con John Whitmer, quien fue el otro escriba. Con respecto a las páginas robadas, la pérdida de las 116 páginas subraya varias lecciones importantes dentro de la tradición mormona. José aprendió la importancia de seguir las instrucciones divinas sin ceder a las presiones externas. Según la narrativa, Dios ya había previsto la pérdida del manuscrito y había preparado las planchas de Nefi como una solución. De esto aprendemos que los errores humanos pueden ser superados a través de la fe y la guía divina, y cómo Dios tiene un plan para superar los desafíos. También se interpretó como una señal de que las escrituras deben ser protegidas con gran cuidado y reverencia. Recuerde que la sección 1 viene años después, el prefacio del libro de mandamientos. La sección 2 son las palabras de Moroni cuando cita Malaquías. La sección 3 es la primera vez que Dios habla a José Smith en palabras que deben ser registradas. Esta es la primera revelación y es un llamado al arrepentimiento. Te doy algunos puntos adicionales, mi amigo. La esposa de Martin Harris es Lucy Harris, quien es su prima. Es normal en esos tiempos casarse de esa manera. Ambos no la pasan bien en el matrimonio y muchos dicen que se separaron. No existe un documento de divorcio por la época, pero al parecer la disputa del Libro de Mormón hizo que ellos se separaran. Luego de la muerte de Lucy Harris, Martin Harris se casa con la sobrina de Brigham Young. Esto es un poco de historia para que lo conozcas y puedas saber más o menos y entender un poco lo sucedido. Hemos disfrutado esta clase sabiendo de lo acontecido sobre esas 116 páginas. Hemos conocido un poco más de la sección 3, sección 4 y sección 5. Que nuestra fe pueda seguir creciendo, que conozcamos un poco más de la historia para que sepamos la verdad y que eso nos fortalezca nuestra fe.
Que nosotros siempre, como dice la sección 4, estemos disponibles a poder servir a Dios en alma, corazón, mente y fuerza. Que siempre tengamos el deseo de servir. Que nuestros misioneros, que nuestros jóvenes, que nuestros adultos y niños y todo el barrio, todos nuestros hermanos estemos dispuestos a poder servir. Esta iglesia es verdadera. Esta obra avanzará, como dice el título. Dependerá de nosotros si nos unimos y avanzamos o si nos apartamos y contemplamos. Que tengas una excelente semana. Gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana para seguir disfrutando las historia y las escrituras de Doctrina y Convenios. Gracias.